Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Montemaría Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que te saluda en esta bonita y agradable noche desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. Para todos ustedes, nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de estos distintos medios de comunicación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como ya es de costumbre. Y pues disfrutando de este día ya viernes, ¿verdad? Ya último día de la semana, pero bueno, pues también al mismo tiempo disfrutando de este inicio de mes y pues tratando de poder aprovechar el mayor tiempo posible siempre para la salvación de las almas. Saludo con muchísimo agrado y gusto a nuestros hermanos a través de la página oficial www.montemaria.org y también a nuestros hermanos a través de la radio, la 1470M. Muchísimas gracias ahí. A nuestros hermanos radio escuchas por estar ya sintonizándonos en esta señal de Monte María. Tenemos por supuesto en este perfil de Facebook donde nos pueden encontrar como Monte María Radio y Televisión, allí transmitiendo pues totalmente en vivo desde esta hermosísima ciudad de Tijuana, Baja California, en esta cabina ubicada en la colonia 3 de octubre. Gracias a todos ustedes por compartir también esta transmisión a través de Facebook. Y bueno, pues así le damos comienzo a nuestro programa. No sin antes también compartirles nuestro número de WhatsApp, que es el 664-371-2369. 664-371-2369. Para que se comuniquen con nosotros, nos dejen sus mensajes, sus intenciones, sus saludos. Alguna duda o pregunta, estaremos aquí al pendiente para tratar de darle respuesta. Vámonos pues rápidamente con nuestro primer segmento, que es el Santoral del día de hoy. Vamos y regresamos. Les recuerdo, Dios es amor y les ama. El Santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Francisco Javier. Nació en el castillo de Javier en 1506. En 1521 estudia Javier en París con un amigo Pedro Fabro junto a la Sorbona. Vida severa y a la vez movida y azarosa, en que no faltaban aventuras y fiestas. Javier era uno de los más alegres. La vida le sonreía. Sería un maestro muy famoso. Pero entra en su vida un peregrino, un estudiante mayor, Ignacio de Loyola. A Javier le simpatizaba, aunque no estaba de acuerdo en algunas cosas. Ignacio espera la oportunidad y cuando Javier estaba muy satisfecho de sí, le dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Javier se defiende, pero termina doblegándose. El año 1534, con otros compañeros, hacen votos de pobreza, castidad y obediencia y de peregrinar a Tierra Santa. En Venecia son ordenados sacerdotes, pero no pueden ir a Tierra Santa. Marchan a Roma y se ponen a las órdenes del Papa. El rey de Portugal pide a Ignacio 2 misioneros para la India. Son elegidos 2 compañeros, pero uno enferma y es sustituido por Javier. No puede despedirse de sus familiares. En 1541 sale para la India. El 42 llega a Goa. Misiona en ese lugar, en Pesquería, Malaca, Macassar, Socotora, etc. Traduce a las lenguas indígenas los artículos de la fe y oraciones. Trabaja sin descanso. Tienen que sostenerle el brazo que se cansa de tanto bautizar. Escribía a San Ignacio de rodillas y a los estudiantes que le fueran a ayudar en la evangelización.
Muere cansado y agotado el 3 de diciembre de 1552. Otros santos de hoy: Sofonías, Lucio, Claudio, Casiano, Hilaria, Julio. Muy bien, bueno, pues ahí escuchamos este primer segmento, que fue el santoral, que corresponde pues a este día, viernes ya 3 de diciembre. Vamos ahora con nuestro siguiente momento, que es poder analizar, poder meditar, reflexionar, saber escuchar e interpretar esta palabra de Dios a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Precisamente a través pues del Evangelio que corresponde también a este día viernes 3 de diciembre. Y nos dice lo siguiente: lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Cafarnaúm, lo siguieron los ciegos, que gritaban: Hijo de David, compadécete de nosotros. Al entrar Jesús en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacerlo? Ellos le contestaron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: que se haga en ustedes conforme su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa. Pero ellos, al salir, divulgaron su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Curiosamente también, bueno, no curiosamente, más bien providencialmente, el día también de ayer, si no mal recuerdo, a ver, déjenme les confirmo para no estarles mintiendo. Dice, sí, el día de antier, más bien, y algunos días pasados, hemos estado también reflexionando acerca de lo que va a ser el aviso, acerca de lo que va a ser el mensaje preventivo, ¿sí? Es decir, el Señor no solamente en su segunda venida, no solamente va a hacerlo de una manera imprevista, no, sino que va a aprovechar todos los medios posibles para hablar a nuestro corazón, para hacerse presente en nuestras vidas, para aprovechar cualquier medio posible y poder manifestarse y poder avisarnos y poder prevenirnos, ¿sí? Y al mismo tiempo instruirnos para saber cómo nosotros nos debemos de prevenir y cómo debemos de prevenir a los demás. Y también he comentado acerca de esta característica muy elemental de este tipo de lecturas que se les conoce como evangelios o lecturas escatológicas, y su significado pues no los dice todo. Escatológico significa dentro de nuestra iglesia que se refiere a aquellas verdades últimas. Es decir, cuando logremos escuchar algún tipo de evangelio escatológico, nos estarán hablando precisamente de estas verdades últimas. Y estas verdades últimas no son más que el aviso, ¿sí?, de que el reino de los cielos está próximo. El aviso de que un día estaremos en la presencia de Dios. La invitación de que luches constantemente para alcanzar la vida eterna, el reino de los cielos. Y es precisamente aquí un detalle muy interesante: lograr comprender este tipo de mensajes y no distraernos fijando nuestra mirada solamente al exterior, y no distraernos fijando nuestra mirada solamente a ciertos líderes religiosos, falsos profetas, no solamente fijando nuestra mirada en el ruido, me refiero a las problemáticas que existen al día a día, y dejarnos pues conducir por ello, dejarnos llevar, dejarnos simplemente cautivar pues por el desorden del pecado, por simplemente el desorden de la corrupción del hombre, del ser humano, por el cual le lleva a actuar de una manera pues totalmente, ¿cómo se dice?, degradable, ¿no? Es decir, llega a afectar un corazón corrompido, llega a afectar siempre
a su prójimo, llega a afectar, pues, a impactar a la vida de los demás y a él mismo. Entonces hay algo muy interesante aquí, que muchos lamentablemente nos hemos dejado llevar por situaciones que no estoy diciendo que sean muy fáciles, ¿verdad?, de sobrellevar. Que no estoy diciendo que sean necesariamente muy ligeras. Y mucho más lo digo para aquellos que quizás tengamos mal interpretado este tipo de idea, este tipo de pensamiento, y es la de aquellos que piensan que porque están con Dios ya nos libramos de una vida llena de ciertos obstáculos, ¿verdad? Muchas de las veces logramos tener un pensamiento muy limitado, logramos tener un pensamiento muy tradicional, logramos tener un pensamiento muy vago, y vago me refiero fuera de la línea de la formación religiosa católica cristiana. Entonces algo muy interesante va a ser ese fenómeno que se hace presente en los laicos, en el pueblo de Dios, cuando pretenden hacer de Dios un ídolo, hacer de Dios una cuestión ya de ciertos conceptos que se han ido creando a través de diferentes líneas, de diferentes pensamientos, de diferentes maneras de pensar, de diferentes corrientes, como por ejemplo la santería, la brujería, la hechicería, otros tipos de creencias que también se consideran ellos como religiosos, pero no son más que sectas, o de los hermanos separados, en fin. Son precisamente ese tipo de corrientes lo que va a inundar, a ahogar el pensamiento del hombre y el corazón del hombre. Y poco a poco a distraerse, a distanciarse del camino correcto, del camino cristiano, de la formación cristiana, a través de valores cristianos que nos conduce precisamente a permanecer en el camino de Cristo. ¿Cuál es el resultado de permanecer en el camino de Cristo? Pues es lograr alcanzar al Padre, es decir, la vida eterna. ¿Cuál es el resultado de hacer mi propio camino o hacer caso a los caminos que el mundo me presente a través de ideologías, de diferentes maneras de pensar, es decir, de corrientes, llámese científicas, filosóficas o psicológicas o lo que tú quieras? Pues que no voy a alcanzar la vida eterna. Voy a alcanzar una felicidad temporal, voy a alcanzar una solución pronta, pero no la plenitud, ¿sí? Entonces, aquí es donde se diferencia de los caminos que se presentan en este mundo con el único camino que el mismo Cristo tanto instituye como nos invita a vivir. Entonces, poder encontrar dentro de lo que va a ser este evangelio algo muy, muy interesante. Y eso es parte de esta invitación al reino de los cielos, pues es poder lograr interpretar esos signos visibles a través, pues en el buen sentido de la palabra, de una buena vista, ¿sí? Es decir, de aquello que me lleva a poder encontrar esa permanencia, esa fidelidad a mi relación con Dios. Entonces, esto que me presenta el Señor a través de este evangelio, pues no es más que ciertos aspectos, características que me pueden ayudar a poder retomar ciertos aspectos muy importantes para el caminar cristiano. Uno de esos aspectos muy importantes y que lo remarca muy bien dentro de lo que va a ser este evangelio, pues va a ser tanto la fe, pero también no la confianza, sino más bien la fe y la parte de el dejarse guiar, ¿sí? El dejarse guiar. ¿Qué es lo que pudieron recibir estos personajes que se nos presentan en el evangelio del día de hoy? ¿Qué es lo que pudieron recibir por parte del Señor? Pudieron recibir una sanación. ¿Pero qué tipo de sanación? Una sanación física, pero también dentro de esta sanación física habría que especificar qué es lo que hubo de resultado a través de esta sanación. Que pudieran ver. O sea, el efecto de esta sanación fue el que pudieran ver. Pero no sin olvidarnos de un elemento muy importante. Para que el Señor pudiera ahí hacer ese milagro, se necesitaba de la fe.
Sí, se necesitaba de la fe. Por eso todo este inicio del programa, antes de aterrizar con el Evangelio, les estoy hablando pues de qué tan importante es nuestros valores cristianos, de qué tan importante es permanecer fiel a su camino, de qué tan importante es considerar el estado de nuestra fe, de nuestra alma. Esto también lo compartí el día de ayer. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a también poder aclararnos, poder recibir una sanación de vista, pero no de vista física, sino de vista espiritual. Necesitamos lograr comprender los designios de Dios, los misterios de Dios. Necesitamos comprender los signos de Dios. Y con signos no me estoy refiriendo necesariamente a esos signos de los tiempos que muchas de las veces pues lo único que logran malinterpretar, no los signos, sino más bien algunos personajes por ahí católicos que ay, de verdad cómo enfadan a través de las redes sociales. Están duro y duro y duro, insiste e insiste, tratando de meter miedo en el pueblo. O sea, esa es la pequeña gran diferencia entre una buena y una mala formación cristiana. Una mala formación cristiana son aquellos que ya se deslindan de la iglesia, son aquellos que ya se desprenden de la iglesia, de la formación y la enseñanza de la iglesia, y que ellos empiezan a hacer sus propias interpretaciones, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hoy anda así muy así de moda y muchos logran seguirlos? Pues son aquellos líderes religiosos, tanto laicos como sacerdotes, que se han mantenido más en las revelaciones privadas. Ahora, no estoy diciendo que esté mal. Nuestra Santa Madre Iglesia cuenta con dos elementos muy interesantes. Digo, cuenta con muchos, pero hablando acerca de lo que es la revelación, cuenta con algo que se llama revelación privada y cuenta con algo que se llama revelación pública, ¿sí? Hay dos tipos de revelación en nuestra Santa Madre Iglesia Católica Romana y Apostólica. Dos tipos de revelación. Revelación privada y revelación pública. Pero lo que no saben muchos laicos y que deberían de saber es lo siguiente: que se necesita seguir un orden de valores para poder ejecutar, para poder aprender, para poder escuchar este tipo de revelaciones. Se necesita un orden de valores, es decir, ¿por cuál revelación debo de comenzar? ¿Sí? A emprender mi formación cristiana. ¿Cuál revelación debo de empezar a aprender? ¿Sí? Mi formación cristiana. Dijimos, existen dos tipos de revelaciones: revelación privada y revelación pública. ¿Por cuál tengo que comenzar? Yo se los puedo decir aquí: por la pública, no por la privada, ¿sí? Por la pública. ¿Cuál es la revelación pública? La palabra de Dios, ¿sí? La Biblia. Esa es la revelación pública. Por eso, uno como consagrado, que nos meten ahí, en el buen sentido de la palabra lo digo, 8 años de estudio en el seminario, más el servicio en nuestra comunidad religiosa o en el seminario, ahí para mis hermanos diocesanos, en el servicio pastoral, en el cual nos vamos desarrollando en una formación no solamente cristiana, sino también sacerdotal, vamos aprendiendo ciertos aspectos muy interesantes. Lograr identificar a un laico con una fe pequeña, ¿verdad? Con una fe no tanto pequeña, sino más bien limitada. Una fe pobre, ¿sí? Que no se basa más que en lo que el mundo le presenta o en lo que su cuerpo le pide o la circunstancia le reclama, ¿sí? Logramos enseguida identificar este tipo de católicos que se han dejado llevar por lobos rapaces, que se han dejado llevar por falsos profetas, ¿sí? Como aquellos hoy en la actualidad que niegan al Papa Francisco, como aquellos hoy en la actualidad que niegan diferentes aspectos que van surgiendo como ciertos documentos de la Iglesia, como aquellos que se han dejado llevar por la rivalidad entre lo tradicional o lo actual, ¿sí? O lo modernista. O sea, no es ni una ni otra, son las dos. O sea, el Papa Francisco lo ha dicho. La misa tridentina no significa que esté mal. Simplemente está
poniendo un orden y está al contrario, adhiriendo a esta iglesia que muchos se han querido dividir. ¿Por qué? Por ciertas razones que no tienen fundamento. O sea, el único fundamento es Cristo, y Cristo representa la unidad, no la división. Por eso, imagínense, si esto existe en nuestra Santa Madre Iglesia, la pregunta es, ¿qué no existe en el corazón del hombre? ¿Sí? O sea, nuestras acciones son el reflejo, son la proyección de lo que hay en nuestro corazón. Imagínate hoy que hay un corazón dividido en la iglesia, ¿sí? En la iglesia, en los feligreses. Me ha tocado ver ciertas páginas ahí, pues yo no sé si llamarles ciertamente como realmente les han puesto, católicos para siempre, católicos consagrados al Inmaculado, al Sacratísimo Corazón de Jesús, católicos 100%, esas páginas de Facebook muy populares, ¿verdad? 100% católico. Y hay dentro de los comentarios un sinfín de pleitos, ¿verdad? No, que tú, que quién sabe qué, que el tradicional, no, que el Papa Francisco, no, que esto y el otro. Dime tú si eso se le llama realmente unidad. Dime tú si eso realmente se le llama hijo de Dios. Dime tú si realmente a eso se le llama un corazón unido al de Cristo y al de María. Pues claro que no, ¿verdad? Eso es pura ponzoña. Eso es un corazón dividido que se ha dejado llevar por sus apetencias humanas, ¿sí? ¿Qué es lo que te genera a ti cuando escuchas una noticia que llega a escandalizar? Como por ejemplo, un sacerdote pederasta, como por ejemplo, un convento de hermanas religiosas lesbianas, por ejemplo. ¿Qué sucede en tu corazón cuando llegas a escuchar escándalos de la iglesia? ¿Qué sucede en tu corazón cuando llegas a escuchar a ciertos personajes católicos, entre comillas, que muchas de las veces lo que hacen es causar división en la iglesia por sus comentarios? ¿Sí o no? Causa enojo, causa molestia, y ahí vamos a participar de ello comentando. No, es que tú estás mal. O sea, ¿para qué? No tiene caso, ¿sí? Entonces, en nuestra vida cotidiana es lo mismo, nuestra relación con Dios. ¿Qué tipo de formación, qué tipo de cuidado llevo para mi alma? Llevo para mi fe, llevo para lo que debo de transmitir en mi familia. ¿Sí? Existe esa posibilidad de arrepentimiento sincero, esa posibilidad de que pueda yo saber interpretar lo que Dios me está hablando a través de cualquier medio. Y yo he dado aquí algunos, hasta los he enumerado, de ciertos medios por donde se manifiesta Dios, a través de ciertos instrumentos. En el número 1, por un orden de valores, vamos a encontrar que Dios se manifiesta a través de la Eucaristía. Por supuesto, principalmente se va a manifestar, te va a hablar pues, y no necesariamente por palabras, ¿sí? Inclusive a través del silencio. Te va a hablar a través de la Eucaristía. Segundo, su palabra, la palabra de Dios. ¿Cuántos no? Lamentablemente nos distraemos dentro de la misa y no escuchamos ni las lecturas ni entendemos lo que dice el Padrecito, ¿sí? ¿Por qué? Por estar viendo la hora, por estar viendo otras cosas. Es decir, como ese dicho, estamos en todo menos en misa. Y ahí es donde el Señor se está revelando, se está manifestando, está hablando, ¿sí? A tu corazón, a la circunstancia que estás viviendo, ¿sí? Te está preguntando, a lo mejor te está cuestionando, no lo sé. ¿Cómo lo vamos a saber? Prestando atención, ¿verdad? A esa palabra. Ahí sí, para que veas, sí se manifiesta únicamente a través de palabras. Después de estos dos muy primordiales, ¿sí? Que es Eucaristía y palabra de Dios, se va a lograr manifestar en otros tres, que es en una circunstancia, aunque no lo creas. Dios te está hablando a través de la circunstancia que estés viviendo, dolorosa o no, fuerte o no, en fin, se está manifestando, te está hablando. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, ahorita atendía, y lo digo con todo respeto, a pues dos jóvenes, podríamos decir jóvenes, sí, puesto que habían perdido a un ser querido, a su madre, y algo muy interesante estaba precisamente en poder ayudarles
a través de una oración de sanación. Pero la pregunta es, ¿cómo actúo yo? ¿Cuál es mi manera de comportarme ante un evento fuerte, ante una circunstancia difícil? ¿Qué es por lo cual yo me guío? ¿Sí? Es decir, ¿hacia dónde me dirijo? ¿Me dejo encaminar por Dios? ¿O me dejo guiar por mis sentimientos, por mi sentimentalismo, por el dolor que estoy pasando? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para poder dejarme guiar por Dios y no por diferentes aspectos que sucedan en mi vida? Difíciles, dolorosos, preocupantes. Que claro, nuestra naturaleza humana enseguida, en una manera pronta, pues va a responder ante circunstancias difíciles, preocupándonos, angustiándonos, con estrés, falta de paz, en fin, enfermedades en el cuerpo, ¿sí o no? Entonces algo muy interesante va a estar en que yo sepa dejarme conducir por Dios, en que yo sepa encontrar una docilidad en mi corazón para poder encaminarme, ¿sí?, a través de los pasos que Cristo realizó, que Él mismo instituyó en su camino. Y por eso estos hombres enfermos no solo logran sanar, sino que logran dar testimonio. ¿Por qué? Porque han decidido dirigirse, en el buen sentido de la palabra, a lo que les convenía, ¿sí? Habían escuchado, habían oído hablar de este hombre que sanaba, que curaba, pero había algo muy interesante en el cual no todos cumplieron, que es poder tener en cuenta que para poder recibir lo que el Señor de alguna otra manera otorgaba como sanaciones, curaciones, liberaciones, se necesitaba de una característica, de un requisito muy importante. Se necesitaba de la fe, no importando la distancia. La mayoría de veces que el Señor sanaba era precisamente por la fe o del pueblo o de la persona o de la familia. Entonces, ¿a qué es a que nos invita el Señor a poder vivir? A poder saber qué es la fe y cómo poder vivirla, cómo poder utilizarla. La fe no es más que una entera confianza en mi Padre, que lo ve todo, que conoce lo que hay en mi corazón y en mis pensamientos. Me invita a confiar en Él, a abrir mis brazos de par en par y dejarme guiar por Él, y no tan solo por este gran ruido, por este gran desorden que esté padeciendo, que esté viviendo. Si muchos de nosotros lucháramos, no estoy diciendo que en un tiempo determinado vas a lograr confiar en Dios, no. A través de cierto tiempo, el que sea necesario para poder lograr esta confianza. Si muchos de nosotros le dedicáramos el tiempo más a poder, de alguna otra manera, ir aprendiendo, a poder dejarnos abandonar por Él, a poder confiarnos, ¿verdad?, a poder fiarnos de Él, ¿cuántos de nosotros no estaríamos, verdad?, dando testimonio de muchos signos visibles, sanaciones, curaciones? Pero ojo aquí, porque esto no es lo más importante. Lo más importante es poder llegar a alcanzar a aquella invitación que Cristo me hace todos los días. Siempre estar en estado de gracia para en algún momento determinado, el día que sea, la hora que sea, el momento que sea oportuno, cuando el Señor me llame, yo esté preparado, esté listo, ¿sí? Pero esto, claro, es a base de un análisis, ¿verdad? Lograr aprender a hacer un buen análisis de conciencia, de corazón, de alma. Es decir, aprender a poder notar en qué estado se encuentra mi alma, mi corazón, mi fe, en qué estado se encuentra. Se encuentra en un estado deplorable, se encuentra en un estado muy frágil, y como segundo punto más importante, una vez logre el análisis, el resultado, una vez logre descubrir en qué estado se encuentra mi alma, mi fe, mi corazón, pueda yo saber qué hacer, no por mis méritos, sino por lo que Dios nos inspira a través del Espíritu Santo. Algo muy interesante, pues, ¿qué es lo que les mandó a hacer a ellos, verdad? Una vez curados,
Dice, Jesús les advirtió severamente que nadie lo sepa, es decir, que nadie sepa que yo los he curado, que yo los he sanado. Dice, pero ellos al salir divulgaron su fama por toda la región. ¿Qué hicieron? Desobedecieron. Más que eso, lo que hicieron fue dar testimonio, compartir estos signos visibles de la presencia real de Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido poder manifestar, compartir estos signos visibles que demuestren que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios es verdadero, que la vida eterna no es un cuento de magia, que es una realidad? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido, hemos sabido poder dar testimonio de un Cristo resucitado, no muerto, sino resucitado? Por eso es importante que emprendamos un camino verdadero de formación cristiana religiosa, ¿sí? Un verdadero camino de formación católica, donde todos los días nos alimentemos, y no estoy diciendo de que necesariamente tengas que a memorizarlo, ¿verdad? A memorizar todo, no. Sino que por lo menos en tu intención esté saber interpretar lo que Cristo te quiere saber educar, enseñar y formar, lo que Cristo te quiere dar a alimentar, a comer, ¿sí? Aquello que verdaderamente nutre, y que a través de lo que manifieste, pues que cada uno de nosotros realmente aprenda a reconocer la voz de nuestro pastor, de su pastor, que aprendamos a reconocer esa viva presencia de Dios en nuestras vidas. Porque uno, cuando va dedicándole tiempo al conocimiento a Dios, es como cuando le dedicamos tiempo al conocimiento a la novia, al nuevo amigo, a un familiar que casi no conocíamos. Cuando le dedicamos tiempo al conocimiento de una persona, se forja un resultado muy interesante. Se forja un resultado de amistad, de relación, confianza. Y eso es lo que realmente nos invita el Señor a aventurarnos, a sumergirnos en los brazos de Él como un buen padre, como un buen pastor, que guía a sus ovejas sin ninguna equivocación, pese a que sus ovejas estén pasando por una turbulencia muy fuerte. No importa. Lo importante es tener una mirada fija. ¿A quién estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo mis preocupaciones? ¿Estoy siguiendo mis tentaciones? ¿Estoy siguiendo mis debilidades? ¿Estoy prestando más atención? ¿Estoy mirando con más énfasis a los problemas, las circunstancias? ¿Es en serio? ¿No sería de alguna otra manera más confortable tener la mirada más puesta en aquel que ya me ha dado la vida, en aquel que ya me ha hecho libre, en aquel que encuentro la misericordia, en aquel que encuentro la fortaleza, en aquel que me acompaña todos los días? Eso es lo más importante. Por eso no hay fe, ¿verdad? Porque hoy en día desconocemos que Cristo camina con nosotros. Hoy pensamos que el Señor queda ahí guardadito en el templo y ahí se queda y lo volvemos a ver hasta el próximo domingo. No, Señor. No, para nada. No tengas ese pensamiento tan limitado. Cristo te acompaña todos los días. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dijo Él. Y así lo podemos creer. Confiar en sus brazos, confiar en su protección, en su fortaleza, que nunca nos va a dejar, que siempre camina con nosotros y que a través de este largo caminar nosotros aprendamos a ser más dóciles a su voluntad, a sus mandatos, a sus designios. Y a través de esta obediencia, de este practicar religioso, podamos en ese momento, el que sea, que Él nos llame a alcanzar la vida eterna. ¿Mediante qué? Mediante mi servicio principalmente a Él, mediante mi amor al prójimo, mediante mi arrepentimiento sincero, mediante mi lucha constante a la corrupción del pecado y la esclavitud del pecado, mediante mi lucha constante al mismo enemigo, pero principalmente mediante mi lucha constante a vencerme a mí mismo. Muy bien, mis hermanos, pues muchísimas gracias también a todos ustedes por habernos escuchado, por seguir esta programación de Monte María. De verdad me emociona un poquito la gran colaboración de todos ustedes, porque el día de hoy precisamente se presentaban estos testimonios donde muchas personas pues nos conocían a través de los medios. Digo, no a nosotros, ¿sí? Sino más bien esta labor que el Espíritu Santo lleva como principal formador
y es proclamar la buena nueva a través de todo medio posible. Este es nuestro carisma, nuestra espiritualidad, de todo medio posible, y uno de ellos son los medios de comunicación. Así es que el Señor no se limita, el Señor va por más, así es que ¿qué nos queda a nosotros más que compartir esta formación cristiana, este modo de evangelizar? El de nosotros, pues compartir este mensaje que continuamente, siempre a lo largo de la programación, llevamos también con todos ustedes. Compartirles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Montemaría Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.